La doctora Fabiola se especializa en teoría de números y topología de 3 variables. Y ella estudió su licenciatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y una maestría en el CIMAC. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de California en Davis y después de un par de postdoctorados en CIMAC y en el IMATE se integró como colega del instituto. Y bueno, ella nos va a hablar el día de hoy de superficies de Seifert. Gracias, Fabiola. Buenos días y pues agradezco a los organizadores y organizadoras de este evento por la invitación, por todo el esfuerzo para reunir a la comunidad mexicana en topología en todas sus ramas, y bueno, a los presentes por haber madrugado y estar aquí. Y bueno, entonces les voy a hablar de superficies de Seifert. Son un objeto que se les asocia a los nudos, y bueno, el objetivo de la plática es pues contarles cómo usamos las superficies de Seifert para estudiar a los nudos. Y bueno, les voy a dar una introducción muy básica de qué son superficies, qué son los nudos, y bueno, posteriormente pues ir introduciendo otras nociones de cómo se usa las superficies de Seifert, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la definición de qué es una superficie. Pues bueno, comienzo diciendo que es una dos-variedad, que es un espacio topológico Haupt, segundo numerable, y que cada punto tiene una vecindad que es homeomorfa a R2 o al plano superior en R2. Eso es en general que es una dos-variedad. Esta noción, bueno, se puede definir para qué es una n-variedad, cambiando ese 2 que aparece por una n, ¿no? Entonces tenemos el concepto de n-variedad. Y bueno, una superficie va a ser una dos-variedad que es compacta y conexa. Tenemos este conjunto que denoto por, bueno, se llama la frontera de S, y consiste de los puntos que tienen una vecindad que va a ser homeomorfa al plano superior. Cuando la frontera es vacío, vamos a decir que la superficie es cerrada. Entonces, en adelante, cuando yo digo una superficie, me voy a referir a esta dos variedades compacta conexa. Cuando diga cerrada, pues es que no tiene frontera, ¿no? Entonces, un teorema clásico de la topología de dimensiones bajas, pues es el teorema de clasificación de superficies orientables. Entonces, este teorema dice que cualquier superficie orientable pues es homeomorfa a la esfera, a esto que es el toro, que llamamos, que le denoto por T, que se llama el toro, que es S1 plus S1, y a sumas conexas de todos. Bueno, a estas figuritas que se ven aquí y que se llaman sumas conexas, ¿no? Entonces, este es el teorema de clasificación de superficies orientables cerradas, sin frontera. Entonces, como ya tenemos este teorema, pues podemos también clasificar las superficies con frontera. Y pues son lo mismo que tenemos antes, pero le estamos removiendo unos disquitos, ¿no? Y entonces estas orillitas que aparecen aquí son la frontera de la superficie, y pues son los puntos que tienen una vecindad que se ve como el plano superior. A este número G, este número de hoyitos que vemos aquí, de estos hoyitos, de sumas de toros, se llama el género de la superficie. Entonces, bueno, estas son se le llaman las superficies estándares, ¿no? Los encajes estándares de las superficies. Y, bueno, las superficies se pueden ver de diferentes maneras. Entonces, esta es la superficie de género 1, el toro, y aquí les puse otras maneras en que también son toros, ¿no? Que estas figuras de aquí estas superficies de aquí son homeomorfas a esta, ¿sí? Entonces, bueno, una manera de verlo es, pues podemos cortar este tubo que se ve como
con un nudo anudado, lo cortamos, deshacemos eso, volvemos a pegar y ese es el homeomorfismo, ¿no? Pues también, ¿no? Cortamos por aquí, deshacemos esa tripa que se ve ahí y volvemos a pegar donde habíamos cortado y es esto. Acá hay otro encaje, ahora de una superficie de género 1 con una frontera, entonces estas son otras maneras de encajar esta superficie, ¿sí? Bueno, aquí les recuerdo que es un encaje, que es una función continua, tal que cuando restringimos la función a su imagen es un homeomorfismo, ¿sí? Entonces, bueno, pongo esta definición, que seguramente muchos conocen, pero voy a seguir diciendo la palabra encaje, entonces para que quede claro de qué se trata. Aquí aparece otra vez la palabra encaje, entonces bueno, ahora vamos a dar la definición que es un nudo. Entonces un nudo es la imagen de un encaje suave de la circunferencia de ese 1 en la esfera de dimensión 3. Donde la esfera de dimensión 3 la podemos pensar como el espacio euclidiano de dimensión 3 compactificado en un punto, ¿no? En el punto al infinito. Entonces, bueno, esto es lo que es un nudo, ¿no? Entonces, y bueno, por abuso de notación, en vez de estar diciendo K, ¿no? La imagen, nada más voy a denotar un nudo por esta función, por el encaje. Entonces, bueno, ya tenemos los dos elementos, que son las superficies, que son los nudos, y, pues bueno, ¿qué es una superficie? Sí, ¿qué es una superficie de Seifert? Entonces, para un nudo en S3, un encaje ahí de la circunferencia unidimensional, pues una superficie de Seifert es una superficie orientable encajada en S3, cuya frontera es el nudo K. Y esto se le llama superficie de Seifert, ¿sí? Entonces, pues aquí esta orillita que se ve es un nudo y lo que se ve sombreado es una superficie, ¿sí? Y bueno, pues no se ve como la superficie estándar, ¿no? Pero como les dije, estamos hablando de cosas encajadas. Y pues esta tiene que ser homeomorfa a alguna de la lista del teorema de clasificación de superficies, ¿no? Bueno, un teorema también clásico y muy importante en la teoría de nudos es el algoritmo de Seifert, y lo que dice este teorema es que para todo nudo existe una superficie de Seifert, ¿sí? Entonces todos los nudos tienen una cosa de estas, ¿no? Una superficie. Y bueno, ya que tenemos la superficie de Seifert, pues podemos definir el género del nudo, ¿sí? Entonces, como cada superficie de Seifert pues tiene un género, entonces el género del nudo se va a definir como el mínimo de los géneros sobre todas las posibles superficies de Seifert del nudo. Y bueno, ya la superficie de Seifert que realiza el género del nudo le llamamos superficie de género mínimo, superficie minimal. Bueno, aquí pongo también un teorema también clásico de la teoría de nudos, y es pues que el género del nudo, de los nudos, nos identifica al nudo trivial. Bueno, ¿qué es el nudo trivial? El nudo trivial es el nudo que no está anudado, es simplemente encajar ese 1 como ese 1 en R3, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese teorema, ¿no? Que nos dice que un nudo es trivial, sí, solo sí, el género es 0. Que el género sea 0, pues es que nada más sea un disco, ¿no? Que la superficie de Seifert de un nudo, que un nudo tenga como superficie de Seifert al disco. ¿Sí? Entonces es el disco, su orilla, pues es ese 1, entonces es el nudo trivial, ¿no? Y bueno, una vez que, bueno, no he dicho esa definición, pero el género de un nudo es un invariante de nudos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos nudos, una manera de estudiarlos es asociarles pues otros objetos, ¿no?
En este caso le estamos asociando un número, que es el género, y entonces cuando tenemos uno de estos objetos, uno de estos invariantes, una pregunta natural es ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta en este caso este número, es el género, bajo suma conexa de nudos? Y bueno, ¿qué es la suma conexa de nudos? Pues bueno, aquí lo ilustro, ¿no? Tenemos dos nudos y lo que hacemos es agarrarnos una bolita, una tresbola muy pequeñita que muerda el nudo de esta manera. Nada más se ve un arquito, que el arquito se vea como un arco trivial, una rectecita, ¿no? Un segmento dentro de esa bolita azul que está aquí. Quitamos esta bolita, entonces pues nos van a quedar dos arquitos que hay que empatar y los empatamos de esta manera y eso es la suma conexa de nudos. Entonces, cuando tenemos para cada uno de nuestros nudos una superficie de Seifert, pues esta operación de suma conexa de nudos induce una suma en las superficies de Seifert, como lo muestra en la figura, ¿no? Aquí está la bolita que removimos, pues es cortar nuestras superficies por aquí y empatarlas, ¿no? De manera adecuada. De hecho, esta figura que muestro aquí es básicamente demuestra la desigualdad de que el género de la suma conexa está acotado superiormente por la suma de los géneros. La otra desigualdad pues ya requiere pues, técnicas de topología de dimensiones bajas, ¿no? Para demostrarlo. Pero bueno, estos son teoremas muy conocidos, ¿no? en esta área. Bueno, entonces, otro objeto que estudiamos en la teoría de nudos es el exterior de un nudo. Entonces, recuerden, bueno, que los nudos son estas curvas que están metidas en el espacio tridimensional, ¿no? En S3. Entonces, definimos el exterior del nudo como quitar una vecindad regular del nudo. ¿Qué es una vecindad regular del nudo? Pues es esta cosa chonchita, no es más que el nudo, pero engordadito, ¿no? Y quitamos el nudo engordadito, lo quitamos del espacio tridimensional y nos queda esta masita verde alrededor. Y esto blanco no está, ¿no? Eso ya se fue. Entonces, ahora tenemos este espacio que se llama el exterior del nudo. Entonces, este espacio es una variedad de dimensión 3. Recuerden que les di la definición de que era una variedad de dimensión 2. Pues ahora ese 2 cámbialo por un 3. Y entonces es una 3 variedad y también es una 3 variedad que tiene frontera, que es justamente pues la orilla del tubo que quitamos. Bueno, entonces ¿cómo relacionamos una superficie de Seifert en el exterior de un nudo? Pues bueno, recuerden, aquí les estoy pintando lo que queda de la superficie de Seifert en el exterior del nudo, ¿sí? Entonces, la superficie de Seifert era una superficie cuya frontera era el nudo, pero como quitamos esta parte gorda, engordamos el nudo y lo retiramos del espacio tridimensional, pues lo que nos queda de esa superficie sigue siendo le seguimos llamando una superficie de Seifert, y entonces podemos hablar de superficies de Seifert en el exterior del nudo, ¿sí? Y pues bueno, ahí está nuestra superficie. Aquí, en este dibujo de aquí, hice como un zoom, ¿no? De una pequeña región de aquí, es un dibujito local, es un acercamiento. Lo verde es el exterior del nudo, este tubo de aquí es la frontera del exterior del nudo, y este planito que se ve aquí pues es una partecita de la superficie de Seifert. Espero que se entienda, porque ese dibujito lo voy a seguir utilizando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dicen las superficies de Seifert acerca del exterior del nudo, ¿no? Ese es lo que sigue de la charla, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta tres variedad usando superficies de Seifert en este exterior del nudo? Entonces, bueno,
que el exterior del nudo es un haz fibrado sobre ese uno, ¿sí? Bueno, esa es la definición de que un nudo es fibrado si su exterior es un haz fibrado sobre ese uno. Y entonces, pues bueno, si tenemos un haz fibrado sobre ese uno, pues tenemos una superficie que es la fibra de ese uno haz, y pues se resulta que esa fibra es una superficie de Seifert para el exterior del nudo, ¿no? Entonces, en otras palabras, un nudo es fibrado si podemos encontrar una superficie de Seifert de manera que todo el exterior del nudo podemos recorrerlo empujando la superficie de Seifert, ¿sí? Imagínense, no sé, como cuando abren un libro y juntan la portada y la contraportada y le pegan todas esas hojas, así se pueden imaginar que es un nudo fibrado, ¿no? Entonces, la página del libro sería esta superficie de Seifert y ¿no? Recorremos todo el exterior del nudo. Entonces, si podemos hacer eso, si podemos encontrar una superficie de Seifert en el exterior del nudo y pasa eso, el nudo es fibrado. Y más aún, cuando un nudo es fibrado, esta superficie de Seifert, la fibra, es la única superficie de Seifert de género mínimo, ¿sí? Y bueno, esta superficie de Seifert también tiene otra propiedad, que es la de ser incompresible, que también es una palabra, un adjetivo que va a estar apareciendo a lo largo de la charla. Y bueno, pero ¿qué significa? Bueno, aquí lo puse en términos más algebraicos, y significa que cuando incluimos, ¿no? Tenemos una función de inclusión de la superficie de Seifert en el exterior del nudo, esta inclusión induce un homomorfismo inyectivo en los grupos fundamentales, ¿sí? Entonces eso es el concepto de incompresibilidad. Entonces esto es lo que pasa, ¿no? Esa es una manera de decir cosas del exterior del nudo, estudian con una superficie de Seifert, ¿no? Bueno, pero no todos los nudos son fibrados, no siempre va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos un nudo? O sea, ya sabemos que todos los nudos tienen superficies de Seifert, pero no todos los nudos van a tener una superficie de Seifert que sea una fibra, ¿no? Bueno, pues entonces, pues en vez de tomar una superficie de Seifert, porque el nudo no es fibrado, pues vamos a tomar dos superficies de Seifert, ¿sí? Una F, una superficie F, una superficie S. Y entonces, si podemos de alguna manera llegar de esta superficie F a S por este lado, y podemos llegar de la superficie F a S por este otro lado, entonces a eso le vamos a llamar una descomposición circular del exterior del nudo. Pero ¿cómo es esa manera? O sea, pero ¿cómo llegamos de F a S? Y si el nudo, si esto ya no lo podemos empujar porque el nudo no es fibrado, ¿no? Bueno, pues la manera en que llegamos es a la superficie F, le vamos a pegar estos tubos por este lado y también por este lado. Estos son tubos sólidos, se llaman unoasas, y estos productos son un disco de dimensión 1, que es simplemente un intervalo, cruz un disco de dimensión 2, ¿no? Es este tubo, este cilindro sólido que está aquí, que se llama unoasa, y entonces lo que hacemos es pegar estos cilindros sólidos sobre la superficie F, y como los pegamos a través de estos discos que están aquí, ¿no? Por eso los pintamos así como esos tubitos curveaditos, ¿no? Porque indica que estos discos de aquí, estas patitas, se van a pegar aquí. Entonces tenemos que pegar, necesitamos pegar las que necesitemos pegar para llegar a la superficie S, y las que necesitemos pegar de este lado para llegar a la superficie S, ¿sí? Entonces esto es una descomposición circular del nudo, y bueno, vamos a contar cosas. Vamos a contar, bueno, entonces a este pedazo que queda aquí entre F y S de este lado le llamamos A, y a este otro pedazo le llamamos B. Entonces, el número de asas del pedazo A, pues es contar cuántos de estos tubos pegamos,
y lo mismo el número de asas del pedazo, contar cuántos de estos tubos pegamos para poder llegar acá. Entonces todo este conjunto de cosas lo denotamos por A, B, F, S, donde A y B pues son estos trozos, ¿no? De dimensión 3, y F y S son las superficies de Seifer que usamos para construir el exterior del nudo de esta manera. El número de asas de esta descomposición circular pues va a ser el número de la suma, ¿no? de los tubos de aquí más los tubos de aquí. Cabe mencionar que los tubos que peguemos de este lado es la misma cantidad de tubos que necesitamos pegar de este lado, entonces este número pues es par, ¿no? Tenemos el... Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos esto? Comenzamos con una superficie eje, ¿no? Y pegamos estas asas y llegamos a una superficie S, y bueno, de este lado también pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, esto fue tomando como base una superficie eje, entonces vamos a definir el número de asas para la superficie de Seifer F, ¿no? Y definimos el número de asas de F pues como el mínimo número de las asas de esta descomposición, porque para dada esta superficie F, pues esto no es único, ¿no? Podemos hacer esta descomposición con diferentes números de asas, pero siempre teniendo fija esta F, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a minimizar. Usualmente es lo que hacemos cuando tenemos estos invariantes numéricos para nudos, los definimos así en general y vamos tomando mínimos, ¿no? Para poder llegar a un invariante del nudo. Entonces, por ejemplo, en este momento lo que tenemos es un invariante de la superficie de Seifer F. Bueno, el siguiente paso pues ya va a ser definir el número de asas del nudo K, ¿no? Que vamos a anotar por H de K, y nuevamente, ¿no? Va a ser el mínimo número de asas H de F sobre todas las posibles superficies de Seifer del nudo K, ¿sí? Y pues este es nuestro... ¿no? Bueno, otra cosa que podemos definir, otro invariante que podemos definir con estas descomposiciones es algo que se llama el género de Morse-Novikov del nudo. Recuerden que ya tenemos el género del nudo, ¿sí? Que es el mínimo género sobre todas las posibles superficies de Seifer del nudo. Ahora, ¿cómo vamos a definir el género de Morse-Novikov del nudo? Pues va a ser nuevamente el mínimo de los géneros sobre todas las superficies de Seifer que realicen el número de asas del nudo, ¿sí? Entonces, digamos que si en este dibujo, en esta descomposición que tenemos aquí, esta superficie de Seifer es la que realiza este mínimo número de asas, pues eso va a ser, el género de esta superficie, digamos que en efecto es 2, ¿no? Como se ve aquí, pues ese va a ser el género de Morse-Novikov del nudo. Bueno, entonces, estos conceptos también el concepto del número de asas también se le conoce como el número de Morse-Novikov, por eso ese nombre del género de Morse-Novikov, ¿no? Que de pronto apareció de la nada, pero bueno, no es de la nada, sino porque estos autores, Pagino, Rudolf y Weber, ellos definen el número de Morse-Novikov, ¿no? En el 2002, y bueno, lo que ellos hacen es estudiar funciones de Morse del exterior del nudo, pero con valores en S1, ¿no? En las funciones de Morse se llaman funciones de Morse circulares. Espero que con mis dibujos, ¿no? De que es circular, esta descomposición es circular, pues detrás de esto hay una función de Morse que toma valores en S1, ¿no? Entonces, bueno, estos autores estaban estudiando funciones de Morse circulares sobre exteriores de nudos, y entonces el número de Morse-Novikov ellos lo definen como el mínimo número de los puntos críticos de estas funciones de las funciones de Morse, ¿no? Y bueno, en la teoría de Morse se sabe que hay una relación, ¿no? Entre puntos críticos y descomposiciones en asas, ¿no? de las variedades. Y bueno, también otro autor, Hiroshi Goda, él también estudió este concepto él sí llama número de asas, pero bueno, él lo estudia como la mitad del número de lo que les he definido yo, ¿no?
Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de las descomposiciones? O sea, ya podemos, dada la composición circular, ya tenemos dos invariantes, el número de asas y el género de Morse-Novikoff para un nudo. Pero, ¿qué podemos decir de esas cosas? No sé qué cosas podemos probar, pues, qué cosas interesantes, ¿no? ¿Qué teoremas podemos hacer? Bueno, entonces, en este artículo que les menciono de estos autores, ellos observan que está nuevamente, ¿no? Hablando de la suma conexa, ¿no? Ya tenemos estos conceptos, estos invariantes, pues naturalmente, ¿qué pasa si hacemos suma conexa de nudos, ¿no? Entonces, ellos observan que esta desigualdad es cierta, ¿no? Y es de una manera también muy... Por construcción se puede ver esta desigualdad, ¿no? Entonces ellos preguntan qué pasa, si es siempre cierto, ¿no? Si es siempre desigualdad o si se alcanza la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que probé fue que si tenemos los nudos casi pequeños, entonces, me faltó aquí un H, pero bueno, se tiene el número de asas es aditivo, ¿sí? Y bueno, que un nudo sea casi pequeño, pues es un nudo que en su exterior no contiene superficies cerradas que sean ajenas a alguna superficie de Seifert, ¿no? Entonces, bueno, pues tratando de demostrar esta igualdad, pues nos aparece una cosa técnica ahí, y la manera de quitar esa cosa técnica pues fue imponiendo esa condición al exterior de los nudos para que saliera cosas que hacemos, ¿no? Para probar cosas que queremos que sean ciertas, pues ponemos algunas hipótesis, ¿no? Años después, Ken Baker demuestra que el número de asas es aditivo siempre, ¿no? Para todos los nudos. Y bueno, en este artículo Ken también demuestra que la superficie de Seifert que realiza el número de asas del nudo es incompresible. Recuerden aquí ya apareció incompresible dos veces, y recuerden que estas superficies, ¿no? Que cuando las incluimos, la inclusión induce homomorfismo inyectivo en grupos fundamentales, ¿no? Bueno, entonces eso podemos... Ok, entonces eso podemos decir el número de asas con respecto a la suma conexa de nudos, ¿no? Bueno, otra cosa, que ya que tenemos ese concepto, pues es calcular, ¿no? Calcular el número de asas para diferentes nudos. Y bueno, aquí el primer ejemplo, pues trivial, es un nudo fibrado. Recuerden que es este nudo que tiene una superficie que podemos, ¿no? Barrer todo el exterior del nudo con esa superficie. Entonces, pues no necesitamos pegar, no necesitamos que aquí haya otra superficie de Seifert, no necesitamos pegar esos tubitos sólidos. Entonces, pues no necesitamos eso es vacío, pues ese número de asas es cero, ¿no? Entonces, un nudo es fibrado, sí, solo sí, su número de asas es cero, ¿sí? Entonces, pues está el primer cálculo del número de asas, pues es un cálculo trivial, ¿no? Entonces, Hiroshi Boda, cuando aborda este tema del número de asas, él se pone a calcular el número de asas para todos los nudos no fibrados de a lo más 10 cruces. Bueno, en esta tablita se ven muy chiquititos, pero aquí están todos los nudos, desde 0 cruces hasta, bueno, aquí hay de 3 cruces, etc. Aquí hay un montón de 10 cruces, de nudos de 10 cruces. Y entonces, bueno, pero aquí en esta tabla están tanto fibrados como no fibrados, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo Boda fue quitar los fibrados, ¿no? De esta tabla, y bueno, ya existía una clasificación de las superficies de Seifert de género mínimo para todos estos nudos. Entonces él agarró esa clasificación, ¿no? de esas superficies de Seifert y se puso a calcularle el número de asas a esas superficies. Y entonces lo que él encontró es que esas superficies de Seifert de género mínimo tienen número de asas 2 o 4. Y bueno, hay nudos
que en nudos de estas 10 cruces hay nudos que tienen una única superficie de cipher de género mínimo, pero que no son fibrados. Hay nudos que tienen 2, 3 y hasta 4 superficies de cipher distintas, ¿no? Entonces, cuando él se puso a calcular eso, calculó que todas estas superficies tienen 2 o 4 como número de asas, y además que cada uno de estos nudos tienen una superficie de género mínimo que justamente su número de asas es 2. Así que el número de asas de todos estos nudos va a ser 2. Y bueno, y también el género del Mosnovikov es el mismo género, es lo mismo que el género del nudo. Es decir, ¿no?, que el número de asas de los nudos se realiza con una superficie de género mínimo. Bueno, ya mucho después nos pusimos en colaboración con Víctor Núñez y Enrique Ramírez, nos pusimos a calcular, pues tomamos otra familia de nudos, ¿no?, los nudos de género libre 1, y también encontramos que estos nudos tienen número de asas 2 o 4, y también vimos, bueno, también esto ocurre tomando una superficie de género mínimo. Y bueno, creo que es un nudo de género libre 1. Entonces, un nudo, el género libre de un nudo se define también usando superficies de cipher, ¿sí? Entonces aquí tenemos un nudo con una superficie de cipher, y lo que representa esta figurita de aquí es lo que se llama NDS, es una vecindad, es la superficie gorda, o sea, tómense esta superficie, cruz el intervalo y les queda esta cosa que está aquí. Y bueno, esta cosa que está aquí la vamos a quitar de ese 3, y que es esto de aquí, es el exterior de la superficie de cipher, esta parte amarilla. Y entonces, si la parte amarilla resulta que tiene grupo fundamental libre, entonces esa superficie de cipher se llama libre. Y entonces el género libre, pues otra vez vamos a tomar el mínimo sobre todos los géneros de las superficies de cipher que sean libres, ¿no? Entonces, y bueno, entonces en particular este nudo que les estoy poniendo aquí y esta superficie, esta es una superficie de género 1, y el exterior de la superficie es libre, ¿no? Se llama cubo con asas. Topológicamente es un cubo con asas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, luego, en colaboración con Ken, también calculamos el número de asas de otros nudos que se llaman cercanamente fibrados, y estos vimos que tienen número de asas 2 o 4, y también su género de Mosnovikov es el género del nudo, ¿sí? Bueno, aquí puse la definición de qué es un nudo cercanamente fibrado. Bueno, no voy a entrar en detalles, nada más que a un nudo se le asocia una homología que se llama la homología de Floer del nudo. Un nudo, en esta teoría, ¿no?, de Floer, esta homología detecta también si un nudo es fibrado, y decir solo si pues este grupo es de rango 1, y luego otros autores definen que es cercanamente fibrado, pues cuando el rango de esta cosa va a ser 2, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con estos nudos, ¿no? Y en realidad no utilizamos para nada la homología de Floer, solamente la definición y una caracterización que dieron estos dos autores, Lee y Jen, acerca de la superficie, de los exteriores del nudo, ¿no? Y bueno, además, ellos habían demostrado que estos nudos, los cercanamente fibrados, tienen una única superficie de cipher de género mínimo también. Y bueno, aparte de haber encontrado el número de asas de estos nudos, encontramos que hay en estos nudos, hay familias de estos nudos que pueden tener superficies de cipher incompresibles de género más grande, ¿no? No únicamente están las de género mínimo. Pero bueno, entonces en estos cálculos que existen del número de asas,
todos estos ejemplos tienen en común que la superficie de Cypher que realiza el número de asas es una de género mínimo. Entonces, pues nos preguntamos si es siempre cierto eso, ¿no? Si es cierto que siempre va a ocurrir que el número de asas del nudo se realiza con una superficie de Cypher de género mínimo, ¿no? Entonces, bueno, no son muchísimos ejemplos las familias que les mostré, pero bueno, es como, pues es evidencia, ¿no? Entonces, pues que será cierto siempre. Y bueno, entonces resulta que no, que pudimos construir nudos que nos dan la desigualdad estricta, ¿no? Es decir, bueno, demostramos que construimos nudos que tienen género 1, es decir, una superficie de género 1, y el número de asas para esa superficie es 6, pero esos nudos también tienen una superficie de Cypher de género 2, pero su número de asas pues es más chiquito que la de género mínimo, ¿no? Entonces estos ejemplos ilustran que se tiene esta desigualdad, ¿no? Bueno, estos ejemplos son nudos satélites. ¿Qué es un nudo satélite? Es un nudo que en su exterior tiene un toro, una superficie de género 1, que es incompresible, ¿sí? Y bueno, algo que estamos trabajando recientemente son en ejemplos de nudos hiperbólicos. Los nudos hiperbólicos son nudos que no tienen toros incompresibles en su exterior y tampoco tienen anillos incompresibles en su exterior. Bueno, aquí les muestro como con un sketch, ¿no? de qué es lo que hicimos. Dimos condiciones, dimos ciertas condiciones técnicas, ¿no? Para un nudo sobre una superficie, ¿no? Aquí tenemos una superficie cerrada de género 2, puesta en su manera estándar, y bueno, tenemos una curva ahí, ¿no? Que no les voy a decir qué condiciones son, pero les voy a mostrar cómo construimos los nudos y las superficies que nos funcionan, ¿no? Entonces, bueno, dado... ya no sé si estoy apuntando. Entonces, bueno, este nudo que estoy ilustrando aquí es un nudo que satisface todas las condiciones que queremos. Y bueno, pero entonces, dado un nudo que satisface las condiciones que queremos, vamos a construir otro nudo. ¿Y cómo lo vamos a construir? Bueno, aquí en esta segunda figura pinté son 3 curvas. La curva roja imagínense que la curva roja es la curva negra que está aquí. No pinté la curva negra porque no me cabía para hacer todo lo que quería hacer. Entonces, pero vamos a hacerlo, la construcción vamos a hacerla con esta curvita roja, imaginando que es la negra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues en esta superficie vamos a tomarnos pues 2 copias de la curva roja, que son estas curvas azules, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es tomarnos formalmente una vecindad de la curva roja en la superficie. Y eso es un anillo, ¿sí? Eso pues bueno, es una curva cruz I, pues es un anillo, ¿no? Es topológicamente un anillo. Entonces, lo que queda entre las 2 curvas azules es un anillo. Entonces, eso no es un nudo, porque son 2 curvas. Entonces, vamos a hacerlo nudo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nudo? Pues lo unimos, las 2 copias azules, las unimos por esta, se llama clasp, ¿no? Por esa unioncita que está ahí, ¿no? Y entonces, cuando hacemos eso, ya tenemos un nudo, ¿sí? Y resulta que ese nudo, ¿no? Que ese anillo que teníamos más esta cosita, ese ya es nuestro nudo, ¿no? Esa copia con ese clasp ya es el nudo que queremos. Y luego la superficie de Cypher de género 1, pues es esta que estoy pintando aquí. Desde que esta superficie F es de género 1 y tiene número de asas 6.
¿sí? Y luego, bueno, está otra vez nuestro nudo, y la otra superficie, que es esta, que sería, bueno, lo que queda afuera, más esta partecita de aquí. Esta superficie tiene género 2 y su número de asas está entre 2 y 4, ¿no? Entonces, bueno, no es este el nudo, ¿no? Sino que es hacerle eso que les expliqué, pero a un nudo como este. Claro que el dibujo se hace muy complicado, ¿no? Pero, entonces, bueno, tenemos ese ejemplo, ¿no? Bueno, otra cosa que es también preguntarnos, ¿no? Tenemos el género de Morse-Novikov y pues preguntarnos cómo se comporta bajo suma convexa de nudos, ¿no? El género del nudo, fue uno de los números que les mostré, es aditivo bajo suma convexa, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que demostramos también que justamente el género de Morse-Novikov se porta bien bajo suma convexa, vuelve a ser aditivo. Bueno, otra cosa que también pues es natural preguntarse, ¿no? Es qué relación tiene este número de asas pues con otros invariantes de nudos, ¿sí? Entonces también esta relación que se muestra aquí pues es del 2010, también la trabajó de los autores que ya mencioné, y bueno, lo que dice es el número de asas está acotado superiormente por 2 veces el número de túnel del nudo. Bueno, ¿y qué es el número del túnel del nudo? Entonces, recuerden que tenemos el exterior del nudo, ¿no? Que es haber quitado este tubo blanco. Entonces, un túnel para un nudo, bueno, un sistema de túneles, aquí no les estoy mostrando el caso cuando es necesario poner solamente un túnel, es pues poner este túnel, ¿no? Este tubo sólido, de manera que esta parte engordada, ¿no? Esta parte de aquí, es justamente un objeto que es como estos, que se llama cuerpo de compresión, y lo que queda afuera es una cosa sólida, ¿no? Como esto, es un cubo con asas. Esto, otra vez, no es una cosa que tiene grupo fundamental libre. Entonces, eso significa, bueno, aquí en este caso, este ejemplo ilustra un nudo que tiene un número de túnel 1, o sea, podemos, en este caso es suficiente poner nada más un tubo, pero pues pueden imaginar que pueden poner muchos de esos tubos, entonces esto va a ir aumentando o sea, aquí le van a ir aumentando género a estas cosas, y bueno, siempre que puedan hacer eso y les quede una descomposición de este tipo, ese sistema de esos tubos que pusieron es un sistema de túneles, ¿no? Y nuevamente, que es el número de túneles, minimizar sobre todos los posibles túneles que se logre tener algo así, ¿no? Entonces, bueno, Pajitnov demostró que el número de asas está acotado superiormente por 2 veces ese número. Y bueno, como les había ya mencionado, Pajitnov estudia esto desde el punto de vista de funciones de Morse circulares. Entonces ese artículo es muy cortito y la prueba es muy cortita de lo que hace Pajitnov para demostrar esta desigualdad, pero lo hace pues, desde el punto de vista, él da una función de Morse, porque esta descomposición que estamos viendo aquí de túneles tiene asociada una función de Morse, pero ahora sí con valores de las clásicas, ¿no? Entonces él tiene esta función de Morse, el exterior del nudo con valores reales, y lo que hace es construir, usando flujos, construir una función circular, una función de Morse circular, pues que justamente tiene el mismo número de puntos críticos que la función de Morse real, ¿no? Entonces con eso demuestra esta desigualdad. Entonces, bueno, una pregunta pues natural es si tenemos esos conceptos, ¿no? De descomposición circular con superficies de Seifer, esta noción de número de túneles, que también es muy topológica geométrica. La demostración de Pajitnov no es para nada geométrica, no se ve en una superficie de Seifer en ningún lugar de su demostración,
pues podemos dar una demostración geométrica de esto. Y pues bueno, entonces, pues sí, logramos darlo en este teorema que está aquí. Y bueno, ahí ya no aparece para nada la palabra nudo, ni para nada la palabra superficie de Seifer. Y bueno, les diría que ni siquiera lo lean, porque nada de lo que está aquí escrito lo he definido, pero lo quise poner porque entonces toda esta noción de descomposición circular para exteriores de nudos se puede definir para cosas más generales que se llaman variedades suturadas. Y entonces, bueno, estas H's que aparecen aquí sí son números de asas, ¿no? Este es el número circular, vendría siendo el número de túnel, ¿no? Pero bueno, en fin, y aprovecho también, ¿no? Para decir que las pruebas de los teoremas que he mencionado, pues muchas, ¿no? Usan la herramienta de variedades con suturas. Bueno, entonces, este teorema que se ve ahí con lenguaje del que ni siquiera he hablado, ¿verdad? Pero se demuestra totalmente geométricamente, ¿no? Damos precisamente la superficie, el número de cómo vas de una a la otra, en fin. Y, bueno, lo importante es este corolario, ¿no? Entonces, este teorema tiene como corolario justamente, ¿no?, la desigualdad de página, ¿sí? Entonces, logramos dar una demostración geométrica de la desigualdad de página y además dimos esta cota inferior, ¿no?, en términos también de 2 veces el número de túnel del nudo, menos 4 veces el número de Morse-Novikov, ¿no? Entonces, pues bueno, pudimos hacer eso. Y bueno, pendientes que quedan, ¿no? Pues bueno, calcular el número de asas para más familias de nudos, ¿no? A lo mejor encontrar métodos eficientes que nos permitan calcular los números de asas para hacer, ver las características que tienen ciertas familias de nudos, y posiblemente, ¿no?, decir, pues mira, todos estos van a tener este número de asas, o a lo mejor no tienen el mismo número de asas, pero no sé, mi sueño tal vez es como algorítmicamente decir, ¿no?, cómo se puede calcular este número dada algunas características de la familia. Pues nuevamente, ¿no?, encontrar relaciones con otros invariantes de nudos. Y bueno, otra pregunta es que se podrán establecer alguna relación con la geometría del exterior del nudo, ¿no? Y entonces aquí, pues es más hacia nudos hiperbólicos, ¿no?, que tienen esta geometría hiperbólica, que se saben muchas cosas, y cómo fusionar esta noción topológica de género de Morse-Novikov, número de asas, con esas nociones geométricas. O posiblemente no están relacionadas y pues también decir, no hay relación. Y pues listo. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por la charla. No sé si tenemos preguntas, comentarios en la audiencia. Sí. En la desigualdad que pusiste, ahí, 2 veces H alfa podría ser igual que 2T de K. ¿Aquí? Ajá. Sí. O sea, la cosa puede ser muy grande. Sí, puede ser muy grande. O sea, puede haber nudos con un número de túnel muy grande y posiblemente números de asas pequeños. Las diferentes son 2 superficies de Seifer del mismo nudo que no se lo dimorfos. Pues, hay nudos que tienen superficies de Seifer de género mínimo y muy, y pues
no se pueden isotopar una a la otra, ¿no? Pero hay nudos que tienen superficies de Cypher incompresibles de género, lo que quieras. Sí, sí existen ejemplos, ¿no? Entonces, pues sí, pueden ser, o sea, el género puede ser muy, muy distintas, ¿no? ¿El coronario tiene ejemplos de nudos en los que se ven las dos igualdades? No. Bueno, aquí hay los nudos de túnel 1 no fibrados, sí, esto sí es igual, y es que yo creo que esta cota interior no es buena, o sea, puede ser muy, sí. Pero o sea, sí hay ejemplos de que esto es, o sea, todos los nudos de túnel 1 satisfacen esta igualdad. ¿Qué tanta información se tiene el cálculo de esta invariante en pues, todos los nudos así, igual que el género, se tiene igual muchos calculados o es como...? No son las que yo conozco son las familias que les mostré, ¿no? Los de hasta 10 cruces, los de género libre, esos Fiber. O sea, obviamente habrá algunas intersecciones entre estas familias, ¿no? Sí. Bueno, tengo estudiantes que están calculando asas para los nudos de 11 y 12 cruces, para nudos alternantes, ¿no? O sea, estamos ahí experimentando y viendo. O sea, pero digamos, si se tiene como suficiente información para poder como ir buscando relaciones con otros invariantes de nudos, no sé, a lo mejor polinomiales. No, tampoco, no. O sea, como que digas, a lo mejor el grado del polinomio, no sé qué, de Alexander me dice no sé qué me sería un pendiente por hacer. Sí. Surge el género del nudo solamente se define con la superficie de Cypher. Sí. Aquí, ¿cuál sería la variedad sutural? El del exterior del nudo El es... exterior del nudo. Pues sería el exterior del nudo, o sea, una variedad con sutura es simplemente una variedad de dimensión 3 y que a su frontera le agregamos curvas. Y esas curvas dividen a la frontera en superficie, o sea, todo está orientado, entonces va a dividir a la frontera de la variedad en superficies que unos pedazos declaramos que tengan orientación la que hereda de la variedad y a los otros pedazos le cambiamos la orientación. Entonces, para el exterior del nudo, lo que se estudia, la variedad con sutura que se estudia es el exterior de la superficie de Cypher. ¿Sí? Creo que mi dibujo de aquí. Entonces, cuando estudiamos desde el punto de vista de variedad con sutura, para los nudos, la variedad con sutura que estudiamos es esta que queda aquí. Tenemos una superficie de Cypher, la hacemos gordita, la quitamos del espacio tridimensional y esto que nos queda es una variedad con sutura. ¿Sí? La sutura viene siendo el nudo y los pedazos que queda dividida la frontera de la variedad son este pedazo rojito y ese pedazo verde. Entonces ese es un ejemplo de variedad con sutura y por qué se estudia, se usa esa herramienta para calcular estas cosas. Buenas preguntas. Yo tengo una pregunta. Digamos, mi entendimiento ingenuo de invariantes es una herramienta para tratar de clasificar. Entonces, yo entiendo que quieras estudiar invariantes de nudos para abordar el problema de clasificación de nudos. No sé si estoy siendo quizá muy ingenuo. Bajo esa premisa,
cosmológico, me preguntaba si ha permitido distinguir nudos que otros invariantes no hayan de antemano distinguido. Pues no lo hemos, no sé ahorita, o sea, no hemos, o sea, como pensando en que agarrar un invariante que no pueda distinguir, no sé, del trivial o, no. O sea, por ejemplo, cuando hablaste de, ¿cómo mencionaste que hizo el cálculo de este invariante para todos los nudos de cruces hasta 10, pero ahí ya estaba partiendo de una clasificación, o sea, que ya se sabe cuáles son los nudos hasta ese momento, ¿no? Sí, es calculada el invariante. Entonces, como que me preguntan en el sentido contrario, de saber dos nudos que no se sabían a priori eran distintos, que este invariante te permita distinguirlos. No hemos hecho eso. Pero sí, bueno, esa es la de las motivaciones, ¿no? De la teoría del nudo, tienen invariantes que te puedan distinguir. Bueno, o sea, pues sí, si tienes nudos de género de Vox-Novikov distinto, pues van a ser distintos, ¿no? Pero ya como ponernos a buscar algunos que no hayan sido distinguidos y ver si esto lo distinguen, no lo hemos abordado. Gracias. Pues bueno, creo que podemos agradecer a Fabiola por su charla. Muchísimas gracias.